Hola amigos del Canario Floreado, amigos de las aves de canto y del canario en general. Espero que estéis bien como siempre. Y bueno, algunos de vosotros, bastantes, me habéis insistido en que os explique un poquito cuál para mí es, dijéramos, el cruce de fijación de características estrella o en mi aviario o para mi manera de pensar, ¿no? Bueno, esto es muy complejo de centrarte solo, decir este cruce es el que me funciona, porque nos funciona cada cruce dependiendo lo que queramos hacer, si queremos fijar más leve, si queremos fijar más intensamente, si queremos solamente abrir o buscar aportación, porque ya hemos fijado, pues ya ahí depende, eso al final nos lo va marcando el pájaro, ¿vale? Pero si yo tuviera que escoger un pájaro, escogería el que más juego me puede dar, sería el cruce de medios hermanos, ¿vale? O de hermanastros. Y también creo que es el cruce más habitual tanto con quien trabaja fijación de caracteres como quien no lo trabaja, ¿vale? Porque bueno, hay mucha gente que no gustándole trabajar en la fijación de caracteres o la consanguinidad, sí este tipo de cruce le gusta porque no se mete mucha consanguinidad, pero da ciertos resultados, ¿vale? Entonces, pues bueno, dijéramos que si tuviéramos que centrarnos en uno, pues sería este, para poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, el cruce de medios hermanos tiene muchos matices. Siempre lo he dicho, ¿vale? Hoy, por ejemplo, pues hablaba con un compañero de Barcelona, no digo el nombre porque no me gusta, si no es muy amigo mío, mucha confianza, no me gusta decir los nombres por aquí, pero bueno, hemos estado charlando un ratito esta tarde, ¿no? Que estamos hoy porque el vídeo no sé cuándo lo pondré, pero estamos a miércoles 23, ¿vale? Hemos hablado un ratito esta tarde, porque bueno, me preguntaba y está intentando fijar unos caracteres en un aviario, el muchacho es del clásico, y bueno, pues hemos estado charlando un rato, ¿no? Sobre cómo fijar caracteres y eso. Y yo lo que le he dicho es lo que siempre aconsejo a todo el que me pregunta, que va a depender mucho la fijación de caracteres y los cruces que tienes que hacer con los resultados de los cruces y con la exigencia del criador, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Pues bueno, es muy sencillo. Mirad, imaginaros que vamos a poner un macho, porque es mucho más fácil hacer cruces de medio hermano del macho que de la hembra, ¿vale? Simplemente por facilidad. Los criadores como yo, que criamos con un macho y varias hembras, pues es más fácil tener medios hermanastros que una hembra, que las posibilidades de criar con varios machos pues siempre se complican un poquito más. Yo es verdad que a raíz de tener nodrizas puedo sacarle a veces con un par de machitos, incluso les he llegado a sacar con 3, pero me tiene que venir todo muy rodado, ¿vale? Este año mismo he intentado sacarle a una hembra con su hijo y con un pájaro de aportación, ¿vale? Le he sacado bien, pero lo que hacemos en la segunda apuesta, primera apuesta una nodriza, segunda apuesta una nodriza y ya tercera apuesta cambio el macho, ¿vale? ¿Qué pasa? Se te puede enfermar una apuesta, se te mueren los pollos, ya has echado el otro macho, ya no puedes repetir, ¡buah! Se te complica. Es muy complicado. Sacarle a una hembra con 2, 3 machos es harto complejo, ¿vale? Entonces, pues bueno, es mucho más fácil hablar cuando estamos hablando de cruces de medio hermanos de medio hermanos de padres, ¿vale? Por la variabilidad de hembras que le podemos poner. Que no tiene que ver nada con criar en variabilidad, ¿vale? Pero bueno, al final se me queda la palabra. Bueno, mirad, es tan sencillo como esto. Si yo cojo y ya puedo hacer, todo el mundo sabe hacer un cruce de medio hermano. Tenemos un macho, le echamos 2 hembras, vale, le he echado 4 hembras, pues si cojo un machito de una de las parejas, el que más me guste, y cojo 3 hembras de las otras parejas, tengo 3 cruces de medios hermanos. ¿Tengo que hacer esos cruces de medio hermanos para fijar caracteres? Pues depende. Claro, es que esto de la consanguinidad o de la fijación de características o de criar pájaros es fácil, pero complejo a la vez. O sea, tiene su complejidad, para los que llevamos mucho tiempo quizás ya no tanta, pero tiene su complejidad. Va a depender mucho del criado. Si yo ahora estoy intentando fijar, vamos a fijar este pajarito que suena, ¿vale? Es un pajarito con un ritmo de emisión medio, con unas notas complejas, pero que me he traído de aportación, ¿vale? De mi compañero Agus.
Es un muy buen pájaro. Evidentemente tiene más repertorio del que está dando ahora, pero está que no se le puede pedir más pisando hembra. Pero no es la fijación de caracteres el pájaro, dijéramos, por similitud. ¿Por qué? Porque a veces cuando traemos cruces de aportación, a veces tenemos que hacer cruces por similitud y cruces que no tengan esa similitud para enriquecer el pájaro con más notas. ¿Eso cuando lo hacemos? Pues básicamente te lo va cantando el pájaro. Si tenemos un pajarito, el cual se nos está quedando, porque a lo mejor estoy metiéndole muchos floreos lentos, y llega un momento en que las variaciones conjuntas o las compuestas las empieza a dejar de un lado, y sí que las meten los floreos, pero ya el pajarito se está quedando más corto, no es capaz de cambiar el ritmo. A mí personalmente, para que un pájaro sea completo, creo que tiene que cambiar el ritmo. Tiene que ser un pájaro que se adorne con unos floreos lentos espectaculares, pero después sea capaz de meterse en un ataque de compuesta. Mirad ahora el que está cantando de floreos lentos. ¿Veis la diferencia? La melodía, los dos pájaros son complejos. Uno ha venido a aportar ese tipo de nota para que ese otro pájaro, cuando acabe la canción, arranque con la canción del otro, ¿vale? O no con la canción no la vamos a tener la misma, pero sí que es verdad que tenemos pájaros con siringes parecidas, pero no tan iguales cuando hacemos el cruce por similitud, ¿vale? Esto es así de sencillo, no tiene complicación, pero al final tenemos que buscar. Si yo en esos cruces, esas 3 hembras me han salido diferentes al macho que yo quiero fijar, o a los caracteres que yo quiero fijar de ese macho, al final yo no puedo hacer cruce de medios hermanos. Sí los puedo hacer, no debo. Poderse se puede hacer todo lo que queramos hacer. Con los pájaros se puede hacer. El pájaro es como la alimentación. El pájaro dice, no, es que yo crío pájaros bueno, es que le tiras una piedra y crías pájaros. Sí, crías canarios. Los canarios se pueden criar de muchas maneras diferentes, pero unas maneras para mí son más correctas que otras, ¿vale? O sea, yo al final, para mí, estos son deportistas de élite. Estoy preparando deportistas de élite para llegar la hora que cuando lleguen los concursos, estos pájaros den el 100% de lo que tienen, ¿vale? Si un deportista de élite no le cuida su alimentación, al final fracasa. Estáis hartos de ver, los que os gusta el fútbol, estáis hartos de ver deportistas que son buenísimos, pero que se rompen cada 2 días. Llega un nutricionista, les cambia el entreno, les cambia la alimentación y esos jugadores parecen otros, son máquinas. Pues eso pasa con los pájaros, ¿vale? La alimentación es una parte fundamental de los pájaros, pero la selección también. Si yo hago cruce de fijo caracteres que no canciones, ¿vale? Hay que tener claro que no fijamos canciones, fijamos características o el aparato fonador. Estamos fijando un fenotipo y un aparato fonador con el cual nuestro pájaro se sienta cómodo al hacer una determinada canción o unas determinadas notas, con lo cual va a ser más propenso a hacer ese tipo de notas, ¿vale? Cuando hacemos cruces por similitud, ¿vale? O por variabilidad, por como de las narices de llamarlos, ¿vale? O cruce en abierto, o yo los llamo cruce de aportación, pero se pueden llamar de 1000 maneras diferentes, pero al final es el mismo cruce. Es que incorporamos un pájaro de fuera al aviario para refrescar sangre, ¿vale? En el caso que somos gente que trabajamos fijación de características. Los que no trabajan fijación de características, yo tengo compañeros, por ejemplo, que muchas veces me han dicho, no, es que la lentitud, los floreos estos espectaculares no se pueden fijar. 4 o 5 años después se han dado cuenta que sí que se fijan, ¿vale? Sí que se fijan. Y eran de la manera que pensaban que un pájaro de variaciones conjuntas te daba un pájaro de floreos. Y era el que conseguía dar un pájaro de floreos lentos. No, nada más lejos de la realidad. Un pájaro de compuestas o de conjuntas o de variaciones conjuntas, como lo queréis llamar, da pájaros lentos cuando no tenemos fijación de caracteres. Cuando no tenemos fijación de características, estamos haciendo cruces
que genéticamente no tienen nada que ver. Con lo cual, aunque los hiciéramos por similitud, que tuvieran un canto similar, porque estamos hablando de aves de canto, tuvieran una similitud en el canto, estos pájaros, cada uno, vienen de su padre y de su madre, y de su abuelo y de su abuela. Con lo cual, si estos cruces que vienen por detrás de sus ancestros han sido cruzados como ellos, sin trabajo de fijación y en variabilidad o en aportación o en cruce abierto, como queráis llamarlo, al final es verdad que un pájaro de estos da este. Y este lo echas a criar, te lo llevas para un aviario donde da, quieres pájaros lentos, y al año siguiente su descendencia son de variaciones conjuntas. Y dices, joder, pero si el pájaro es más lento que la madre que lo va. Sí, pero no tiene nada fijado. Como no tiene fijado nada en sus genes, ese pájaro te puede salir, el fenotipo y el aparato fonador de su descendencia sale para donde a ellos les da la gana, para donde les da racear, para un lado o para otro. Cuando tú tienes una fijación de caracteres y haces un cruce de medio hermanos con similitud en sus caracteres, porque si no, no debieras hacerlo, ¿vale? Pero sí que hay excepciones que vamos a explicar. Si yo tengo que hacer un cruce de medio hermano, no todos los pájaros que sean medio hermanos me valen, solo los que sean con la fijación, con los caracteres del pájaro que yo quiero fijar en mi aviario. Vamos a llamarlo pájaro bandera, como queráis llamarlo. Todo lo que vaya con esos caracteres sí que me vale, pero todo lo que se salga de la manera de cantar, porque pensar que es un pájaro que hemos traído de aportación y nos va a dar en los cruces diferentes cosas, no estamos hablando de pájaros buenos ni malos, puede darte un pájaro totalmente diferente a él y ser mejor en los concursos que él, o más competitivo que incluso el mismo padre, pero no nos sirve para fijar caracteres. Nos servirá para lo que vamos a explicar después, pero no para fijar caracteres. Con lo cual, si yo quiero fijar caracteres, solo puedo hacer cruce de medio hermano entre los pájaros que tengan esa similitud de caracteres al padre, que es lo que yo pretendo fijar, ¿vale? Pretendo fijar sus características, no su canción, ¿vale? Si quiero fijar, por ejemplo, se puede fijar complejidad en los pájaros, se puede fijar el timbre de voz, ¿vale? Ojo, timbre de voz quiere decir no es que tenga timbre, sino simplemente el metal de voz que tenga, ¿vale? El tipo de voz que tenga, metálico, acuoso, hueco, semihueco, ¿vale? Pájaros que combinan varios tonos de voz, varios timbres de voz, ¿vale? Y después, pues buscar la similitud, podemos buscar fijar la lentitud, podemos fijar la dicción, podemos fijar la complejidad, todo eso lo podemos fijar, pero nunca una canción, porque al final son pájaros compositores que componen lo que les da la gana, nosotros no les guiamos con nada, con lo cual al final el pájaro, por eso aquí su complejidad a la hora de sacar. Si no fuera esa la complejidad, con la calidad que yo tengo en mi aviario, yo es que cada año sacaría pájaros espectaculares. Mirad ese pájaro, ¿veis? Dentro de que es un pájaro de variaciones compuestas, como os he explicado, es un pájaro que es capaz de ralentizar la canción, me las está dando lentas, ¿vale? Por eso lo he traído de aportación, para algún otro tipo de pájaro que tengo que fa más falto de esas notas, pero eso es un trabajo no para buscar resultados, eso es un trabajo a largo plazo, ¿vale? En el cual en algunos momentos me tendré que ir para mi línea, en algunos momentos me tendré que ir para el pájaro nuevo, ¿vale? Porque eso es otra. Si después yo hago, a lo largo de una vida útil de un pájaro, le hago, vamos a poner 12, 15, va a depender mucho del pájaro, de la calidad que tenga y de las hembras que yo sea capaz de disponer para ese pájaro. Pero vamos a imaginarnos que criamos con el 4 años a un promedio de 3-4 cruces. Pues vamos a estar entre los 12 y los 16 cruces. Con lo cual me va a dar posibilidad de tener 12 o 16 medios hermanos de uno de los pájaros. ¿Me valen todos? Como os he explicado, no. Pero me he encontrado en el caso que en algunos pájaros he conseguido sacar 5, 4, 6 pájaros con la similitud que yo buscaba. Esos son los que me valen para hacer cruces hermanos. Solo esos voy a utilizar para hacer cruces hermanos. Lo demás no. Los demás los puedo utilizar para otras cosas, para otro tipo de trabajo. O para acceder a compañeros que les guste más ese tipo de pájaro. ¿Vale?
porque no quiere decir que sea más malo, puede haber ganado concursos, pero no va como yo quiero, no lo voy a utilizar porque gana un concurso. Le pueden dar 93 puntos que si no va, no me hace falta para la fijación de caracteres, simplemente no lo voy a utilizar. Se lo pasaré a otro compañero que le guste más ese tipo de pájaro. ¿Vale? Que no quiere decir que el tipo de pájaro que sea yo sea el mejor, sino es el que me gusta. Esto para mí es un hobby, y como hobby lo que intento es disfrutar. ¿Y cómo disfruto yo? Escuchando las melodías, la voz y la manera de cantar de los pájaros que a mí me gustan. ¿Vale? Simplemente. Con lo cual, intento, dijéramos, buscar el equilibrio entre el pájaro que me gusta a mí y el pájaro concursable, ¿vale? El pájaro concursable, que sería el pájaro que buscamos todos, pero siempre que os he explicado, quiero que cuando tenga un pájaro que me gane un concurso, me lo gane con la manera de cantar que yo quiero, con la manera, con la línea de mi aviario, ¿vale? Con el sello de identidad de mis pájaros. Y eso es lo que realmente a mí me pone contento ganar con cualquier pájaro, pero lo que realmente a mí me llena y me motiva es llevar uno de mis pájaros o uno de mis trabajos a la cúspide, que es ser un pájaro excepcional. ¿Vale? Pues como explicaba, este tipo, cuando voy de un lado a otro, este tipo de cruces solo los haré cuando hay similitud. Lo demás lo descarto. ¿Vale? Esto es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Pues porque no me sirven para fijar características. ¿Me puede ser útil este pájaro? Sí. Porque dentro de un pájaro que es hijo del pájaro que estoy fijando las características, ha sacado cosas diferentes a lo que mi línea más fijada está sacando, con lo cual lo puedo utilizar en hacer un cruce de medio hermanos de aportación. ¿Vale? No un cruce de medio hermanos de fijación. La consanguinidad es la misma, para que nos entendamos. Pero a uno lo voy a utilizar como cruce de medio hermano de fijación y el otro lo voy a utilizar como cruce de medio hermano de aportación. Intentar aportarle los caracteres de ese pájaro que le faltan a mi línea por medio de un cruce de medio hermanos que siempre va a ser más asimilable que meter un pájaro con esas características que no tenga nada que ver con lo mío. ¿Vale? Y intentando tener una consanguinidad pues leve, ¿no? Después hay otro tipo de cruces que ya entraremos en otro momento, porque si no estos vídeos se harían de 3 horas o 4 horas, ¿no? Es muy importante también tener claro el criador, su exigencia. O sea, no se puede hacer cruces de medio hermano cuando uno de los pájaros va con las características de lo mío, pero ha sacado algo que no debe. O bien no tiene toda la complejidad que yo quiero, o no tiene la voz que yo quiero, o no tiene la dicción que yo quiero, o no tiene la lentitud que yo quiero. Ahí no puedo hacer un cruce de aportación. Si le falla algo a ese pájaro, no sirve tampoco para hacer un cruce, aunque tenga algo que nos ponga los pelos de punta y digamos, pues es que es muy bueno, pero me ha sacado, en mi caso, siempre lo pongo de ejemplo porque es muy fácil de entender, notas semicontinuas, ¿vale? No me gustan. Pues si un pajarito mío se apoya en esa nota semicontinua, aunque lo demás sea muy bueno, ya no cría. Ya no hay cruce de medio hermano hacia ese pájaro, porque esa nota semicontinua me la va a incorporar con la genética. Cuando hacemos cruces, es muy habitual sentir el tema de, claro, es que si hacemos un cruce de medios hermanos o un cruce en consanguinidad, se fija lo bueno y lo malo. Y es correcto. Es correcto cuando echamos a criar pájaros pues que tienen cosas que no deben. Va a fijar lo bueno y va a fijar lo malo. Y solo el azar va a decidir si el año que viene nos sale un pájaro que se ha olvidado de lo malo y sale con lo bueno, o viceversa, ¿vale? Pero es que incluso el que se ha olvidado de lo malo y sale con lo bueno, al año siguiente te puede salir con lo malo otra vez porque lo lleva dentro, ¿vale? ¿Cuándo esta regla de se transmite lo bueno y lo malo se rompe? Pues simplemente cuando los dos pájaros que unimos no tienen nada malo. Pueden tener más repertorio o menos repertorio, que os he explicado. Pájaro excepcional o pájaro menos competitivo, ¿vale? Que ahora os voy a hacer, dijéramos, para mí, un ranking de los tipos de pájaros que yo considero que podemos sacar que puede sacar un criador, ¿vale? Pero bueno, pero aquí estamos uniendo pájaros de calidad, ¿vale? De mucha calidad. Si no tenemos esos pájaros de calidad, no podemos hacer consanguinidad, no podemos intentar hacer cruce de consanguinidad, lo expliqué el otro día.
Quien no tiene este tipo de pájaro no puede hacer cruce de consanguinidad. A quien no tiene este tipo de pájaro siempre le aconsejo, cruza en aportación hasta que te salga ese pájaro que tú quieres. Y cuando te salga ese pájaro que tú quieres, planteamos cómo lo fijamos. Pero mientras no tengas ese pájaro que tú quieres, fijar caracteres es inútil. Por eso, aunque muchos criadores hacen cruces consanguíneos, no le dan el resultado que ellos esperan de un cruce consanguíneo. ¿Vale? Después lo que os he explicado. Para mí, yo creo, los pájaros los escalonaría en 3 niveles, ¿vale? 3, 4 niveles. Para mí está el pájaro excepcional, que es el pájaro que ha salido con la calidad que queremos, con la voz, con la dicción, con todo lo que nosotros queramos. Y además es un pájaro muy competitivo, que allí donde va, pues si no gana concursos, porque puede haber otros pájaros mejores que él, va a estar siempre ahí arriba y lo que sí vamos a ganar es la admiración de los compañeros cuando lo escuchen, que dirán, ¡buah, qué pajarazo!, ¿no? Eso a veces vale más que un premio, porque los premios dependen mucho de los jueces, y todos los jueces, por desgracia, tendrían que tener un baremo igual, pero a veces pues no lo tienen, ¿no? Y cuando vas a competir, simplemente eso, porque también es muy difícil ser juez, ¿no? Y hay que entenderlo. Con lo cual, yo miro mucho las caras que ponen mis compañeros cuando escuchan un pájaro mío. Aquí tenemos este pájaro arriba, excepcional, que este es el que sí que podemos trabajar en consanguinidad. Después tenemos otro pájaro, que para mí lo llamo de trabajo, que teniendo calidad, voz, dicción, se ha quedado más cortito de repertorio, ¿vale? Pero sí podemos trabajarlo, porque incluso imaginaros que el pájaro que ha salido excepcional, yo tengo que hacerle un cruce de aportación, pero claro, este otro más cortito, resulta que tiene los caracteres que yo deseo, y no tiene ninguna falta, lo puedo utilizar. Y es pájaro de trabajo, el pájaro que me sirve. Por eso siempre digo que la diferencia entre un aviario que trabaja la fijación de caracteres y un aviario que trabaja al tuntún, es que si el que trabaja al tuntún no saca un pájaro bueno, ha perdido el año, pero el que trabaja la fijación de caracteres, a lo mejor no saca un pájaro para ganar concursos, pero ha sacado 4 o 5 que le sirven para seguir el trabajo para adelante, ¿vale? Esa para mí es básicamente la diferencia. Se pueden sacar pájaros buenos de todas las maneras, pero la diferencia básica para mí entre un criador que fija caracteres y un criador que no sabe fijar caracteres o no los quiere fijar o como quiera, es simplemente pues que si no le sale un pájaro bueno al azar, pierde el año. Y el otro criador no, ¿vale? En mi opinión, ¿vale? Tenemos ese pájaro de trabajo y después tenemos, para mí, un tercer pájaro, que es el que no llega a la voz que queremos o a la complejidad que queremos, o simplemente alguna de las cosas que le estamos pidiendo a nuestro pájaro no nos las da, que podemos considerar que sea un pajarito con faltas, ¿vale? Y ese pajarito con faltas, pues simplemente yo lo llamo pájaro de pajarería. Tienen que salir de la jaulita chica e irse directamente pues, a una pajarería donde pues, se lo den a alguien que lo va a tener en la terraza cantando, lo que quieras, pero no a un criador, ¿vale? Que esto hay que tener cuidado porque no todos los pájaros, yo tengo aquí pájaros impresionantes que me darán pájaros malos, ¿vale? Y entonces pues hay que decir las cosas claras, no todo lo que sale bueno, aunque los padres sean muy buenos. Yo los marcaría en estos 3: pájaro concursable, pájaro de trabajo y pájaro de pajarería. Es muy sencillo. Con los 2 primeros podemos hacer un cruce de medio hermanos, con el tercero ni se os ocurra, porque al final vais a fijar todo eso que el pájaro no puede hacer, ¿vale? Pero sea cruce consanguíneo o no sea cruce consanguíneo. Si no es bueno, no es bueno, ¿vale? El cruce consanguíneo no quita el que sea bueno. Después el cruce de medios hermanos es un cruce que, dijéramos, para mí, o mi manera de la canaricultura de fijar caracteres, y a mí me lo han enseñado así, y yo he comprobado que funciona así, es que podemos unir determinados cruces no muy aconsejables, imaginaros que tenemos primos, a mí el cruce de primos sabéis que no me gusta, por lo cual yo puedo tener cruces de primos y no hacerlos. Pero ojo,
es muy diferente cuando esos primos los metemos con un pájaro de aportación y el año que viene hacemos medios hermanos de ahí. Sí, todas las hembras de por ahí detrás serán primas, pero como hemos fijado en un cruce de medio hermanos hacia el pájaro de aportación, la consanguinidad es leve y la fijación alta. ¿Vale? Y ese cruce de medio hermano es muy útil. Ese cruce de medio hermano es muy útil. No sé qué me dejo más, pues seguramente sí, me dejo muchas cosas, pero claro, es que tendríamos que tener aquí una charla de 18 horas sobre el cruce de medio hermano y creo que me dejaría cosas por explicar de los cruces de medios hermanos, ¿no? Para mí es uno de los cruces más útiles que hay y con mayor porcentaje de pájaros competitivos, ¿vale? Que es lo que muchos criadores buscan, no buscan tener un aviario fijado y es respetable, pero sí buscan ser competitivos, ¿vale? Y eso se lo da también el cruce de medios hermanos, ¿vale? Pero todo esto no vale nada sin la selección del criador y sin el manejo del criador, ¿vale? La mano que tenga un criador a la hora, hoy se lo explicaba al compañero de Barcelona, un criador, un buen criador, puede coger un pájaro de trabajo y hacerte y conseguir pájaros buenos. Un criador mediocre o malo puede coger pájaros muy buenos y no sacar nunca nada. La mano es muy importante, el manejo del pájaro, la alimentación, como os he dicho, el controlar los porcentajes de proteína en las determinadas épocas que tiene el pájaro, la de la cría, la de la muda, la del mantenimiento, la del concurso. Todas estas variantes hay que controlarlas a la hora de la alimentación. ¿Y cómo las controlamos? Mediante la proteína. La proteína se la tenemos que subir en un momento determinado, la tenemos que poner en otro porcentaje en otro momento determinado. Y sí, evidentemente, los canarios se crían con cualquier cosa. Es que, olvidémonos, yo he visto a mi abuelo criarlos con pan y leche. Y los criaba, no los anillaba. Yo no sé, si os fuera tenido que anillar, igual lo anillaba con 12 días. Pero bueno, él tenía sus cabras, ordeñaba a sus cabras y le daba la leche de la cabra, o la vaca, o la leche de la vaca. Mojaba pan, era pan, no es lo que hay ahora, también es verdad, era pan, ¿vale? Que te comías un tarugo de pan y una naranja y estabas alimentado para todo el día, y así le daban, ¿vale? Así criaban pájaros. No había tampoco tantas pastas, tanta historia, ¿vale? Entonces, pues al final pues tenían que adaptar a lo que tenían y criaban pájaros, ¿vale? Pero que criaran pájaros en aquellos entonces que no tenían otra disponibilidad, yo los he criado, ¿vale? O sea, pero que yo los criara antes, por poner uno, porque no había tantos bizcochos, con un bizcocho muy malo, pero si ahora tengo una gama de bizcochos que me permite no tener que estar jugando con las proteínas, sino con el bizcocho, que en sí ya me da la proteína que yo quiero, pues ¿para qué voy a jugar yo movimientos raros? Excepto, yo juego muy poco con la proteína, excepto en la época de cría, que sí que necesito un nivel un poquito más alto que las pastas casi no me la dan. Y entonces yo aprovecho para darles algo, un extra. Sin este extra también se crían pájaros, ¿vale? Sin este extra también se crían pájaros. Se crían pájaros, lo he dicho muchas veces, se crían pájaros de muchas maneras diferentes. Esta es la que me va bien a mí porque es la que me he adaptado. Vosotros tenéis que adaptaros la alimentación de vuestros animales a vuestro tiempo, a vuestro presupuesto, pero no es una mejor que otra, ni otra mejor que una, ¿vale? Bueno, yo creo que este vídeo lo voy a dejar aquí porque me voy de un lado para otro, como me pasa siempre, que quiero hablar de pájaros y los que me conocen ya saben que me puede dar mañana aquí hablando de pájaros, ¿vale? Ya quien le quiera dar, el otro día he escuchado mucho por ahí ya el tema del suero de leche, pues se ha hecho famoso, las proteínas. Al final pues es un simple elemento que yo tengo en mi casa y lo comparé con la clara de huevo. Pues bueno, pues me salía más económico y me daba el mismo resultado o mejor en los pollos que la clara de huevo. Pero si no se la dais, pues le podéis dar cualquier otra cosa. Si es que os digo, los pájaros se crían con poco, pero vosotros le podéis dar poco o mucho. O sea, yo no voy a criticar a un criador porque le dé mejor alimentación que yo. No, no. Hay
gente que si les mete el germinado, les mete la polenta, les mete de todo. ¿Y ese criador lo está haciendo mal? No, lo está haciendo de puta madre. Pero yo, por ejemplo, personalmente, no me quiero tirar el rato haciéndole esas cosas. Como no me lo quiero tirar y me funciona muy bien así, porque también es verdad que es un pájaro muy agradecido, me cría muy bien, y el cañamón me permite el que la proteína vegetal vaya muy alta y el animal se la proporciono yo, como os explico, pues simplemente a mí me funciona. Y es lo que explico aquí, lo que a mí me funciona. ¿Vale? Que hay que diferenciar alimentaciones que pueden gustar o no pueden gustar, pero que son razonables, ¿no? Porque uno no las quiere hacer. A otras alimentaciones que ya dice, bueno, es que, bueno, porque mi abuelo criara con pan con leche, yo no voy a criar con pan con leche, ¿vale? Porque tengo alimentos mejores para darle a mis pájaros que me van a subir mejor, me van a emplumar mejor, como el aporte de vitamina B, como la espirulina, ¿vale? Como el tribiótico, elementos que antes no había. ¿Y por qué no se los voy a dar ahora a mi pájaro si existen? Si esos son mejoras para mi pájaro. O sea, esto es así de sencillo, ¿no? Yo cuando me voy a un restaurante, pues me puedo escoger entre una ternera mala o una parte de la ternera que a mí no me guste mucho, la babilla, bueno, partes de la ternera. No soy un experto en ternera, soy más de cerdo, porque me he tirado todavía con ello, pero me gusta el solomillo y sé que es lo que menos grasa tiene, lo que más me gusta y lo que más me alimenta. Pues bueno, cuando voy me pido un solomillo de ternera. Este cuerpo no se mantiene con el aire, eso es así, ni con proteína de nada, porque si no tendría los pollos yo, que tendrían las alas así, los pollos, ¿no? Se quitarían así esos son rollos. Pues nos podemos tirar todavía. Los que entrenáis o hacéis deporte, sabéis que podéis alimentaros muy bien, entrenar mucho, y si no os metéis determinados productos químicos, alguna historia, nadie se pone como un armario de dos puertas. No, nos mantenemos fuertes, nos mantenemos ágiles, pero ya está. No me enrollo más con la alimentación. Creo que el vídeo ha quedado completo, espero que os guste, me lo habéis pedido muchísimo y tenía ganas yo de hacerlo, de liberarme de ciertas cosas para poder hacer estos vídeos otra vez. Y bueno, si no estáis suscritos y os apetece suscribiros, pues bueno, es gratis y al final pues estáis viendo de qué va el canal, de canaricultura pura y dura. Si no entendéis algo de lo que he explicado, pues me lo preguntáis. Por favor, Messenger. No vino mucho el Messenger y algunos me he dado cuenta y les he pedido perdón, pero es que me doy cuenta a las 3 o un mes que me han escrito al Messenger. No, he dejado varias veces el teléfono, quien quiera algo me lo pida por WhatsApp, por favor, y cuando pueda la atenderé, porque hay muchas veces que me desbordáis. Pero os atiendo, sabéis que os atiendo con gustos en un momento u otro, o os devuelvo incluso yo la llamada, ¿vale? Si os gusta le dais un like y lo compartís con los compañeros. Y bueno, seguimos con la cría. A ver si el próximo día hago un repasito de cómo va el aviario, que ha ido cambiando ya mucho y ya estamos un poquito empezando la fase final de la cría, al menos yo en mi casa, ¿vale? Decir lo que os digo siempre: disfrutad de vuestros pajaritos, mira el bicho ese como canta, y ser felices. Entre más, mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.